Simplemente decidió arreglar él mismo el techo de su casa, sin esperar nada fuera de lo común. Pero bajo el techo descubrió algo que había permanecido oculto para todos durante décadas. El hallazgo lo aterrorizó tanto que inmediatamente llamó al 911, y después de eso la vida en toda la calle cambió. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. La casa nunca había formado parte de un sueño. Había sido un cálculo, un compromiso alcanzado en un momento de la vida en el que la esperanza ya no era ruidosa, sino práctica. Durante años, el hombre que ahora era su propietario había vivido de alquiler en alquiler, llevando sus pertenencias en cajas que se estropeaban cada vez más con cada mudanza. Cada apartamento venía con las mismas advertencias disfrazadas de avisos corteses. El alquiler aumentaría, el edificio se vendería, las renovaciones requerirían un traslado temporal que de alguna manera se convirtió en permanente. La estabilidad siempre había pertenecido a otras personas, personas cuyas vidas parecían ancladas a direcciones que no cambiaban cada pocos años. Había aprendido pronto que nada inquieta tanto a una persona como la incapacidad de decir dónde vivirá dentro de 6 meses. Para él, ser propietario de una casa nunca tuvo que ver con el orgullo o el estatus. Se trataba de seguridad, de despertarse sabiendo que nadie podía llamar a la puerta y decirle que las paredes tras las que dormía ya no eran de su incumbencia. Cuando finalmente vio el anuncio de la casa a las afueras de la ciudad, el precio por sí solo lo decía todo. Estaba muy por debajo del valor de mercado, lo suficientemente bajo como para levantar sospechas, incluso entre los compradores desesperados por encontrar gangas. Las fotos estaban cuidadosamente seleccionadas, tomadas desde ángulos que suavizaban los daños y enmarcaban la antigüedad como carácter en lugar de abandono. La descripción utilizaba palabras como potencial y oportunidad, pero también incluía frases que hablaban con más honestidad a quienes sabían leer entre líneas. Tal cual, necesita reformas. No hay información disponible. La compró de todos modos. La decisión llegó después de noches de mirar hojas de cálculo y extractos bancarios, después de darse cuenta de que el mismo dinero que estaba gastando en alquiler podía destinarse a algo roto que al menos le pertenecía. Entendía los riesgos. El inspector había sido franco, enumerando los problemas sin adornos, advirtiendo que las reparaciones no serían cosméticas. Solo el techo se señaló como un problema de luminosidad. Su antigüedad no se medía en años, sino en épocas. Sin embargo, el hombre firmó los papeles con mano firme porque la inestabilidad ya le había enseñado lo caro que podía resultar el miedo. Era mejor afrontar problemas conocidos que seguir vagando por espacios temporales que nunca se sintieron realmente suyos. La ciudad en sí hacía poco por dar la bienvenida a los recién llegados. Era pequeña, estable y moldeada por una larga memoria. Las calles principales estaban bordeadas de escaparates de ladrillo, cuyos letreros apenas habían cambiado en décadas, mientras que las zonas residenciales se volvían cada vez más desiguales cuanto más se alejaba uno del centro. Su calle se encontraba en el límite entre el mantenimiento y el abandono, donde las casas aún se mantenían en pie, pero parecían cansadas de hacerlo. El césped se cortaba lo justo para evitar multas. La pintura se desprendía en capas que contaban silenciosas historias de cuidados aplazados, y los porches se hundían con la paciencia de las estructuras que habían aprendido a resistir. Durante las primeras semanas, los vecinos lo observaban desde detrás de las cortinas. Le saludaban con la cabeza, pero no le decían su nombre. Le saludaban sin invitarle. Notaba la silenciosa evaluación que le seguía cuando caminaba por la manzana. La curiosidad tácita sobre por qué alguien como él elegiría un lugar como este. Él no hacía preguntas, y ellos tampoco. En pueblos como este, la familiaridad se ganaba con el tiempo, no con la conversación. La casa en sí parecía casi apacible desde el exterior. Su techo inclinado se elevaba por encima de la estrecha estructura, dándole una silueta extrañamente digna a pesar del desgaste. El revestimiento mostraba las marcas del paso del tiempo, pero estaba intacto. La puerta principal, aunque deformada, se cerraba con un peso tranquilizador. Incluso la pequeña ventana del ático bajo la línea del tejado añadía un toque de carácter, sugiriendo un espacio que alguna vez se utilizó y ahora estaba olvidado. Solo después de entrar, la casa reveló su verdadero estado. Los suelos estaban hundidos donde los pasos los habían desgastado.
Las paredes presentaban finas grietas que se extendían desde las ventanas y los marcos de las puertas, prueba de décadas de asentamiento y desplazamiento. El olor del interior no era desagradable, pero era intenso, una mezcla de madera vieja, polvo y algo vagamente metálico que nunca pudo identificar. El ático, al que se accedía por una estrecha trampilla en el techo, era lo que más le inquietaba. No era solo el desorden o el calor atrapado bajo el techo, era la sensación de que el espacio había sido alterado y luego ignorado, como una habitación que ya no quería ser recordada. Intentó hacer las paces con la casa poco a poco. Reparó lo que pudo y parcheó lo que aún no podía permitirse arreglar adecuadamente. Cada mejora le parecía merecida, una pequeña recuperación del control. Aprendió el ritmo del edificio, la forma en que crujía de manera diferente según la temperatura, la forma en que ciertas habitaciones mantenían el frío más tiempo que otras. Aún así, nunca confió plenamente en él. Había algo cauteloso en la casa, una impresión de que ocultaba algo, aunque nunca pudo explicar por qué se sentía así. El dinero seguía siendo escaso. Cada reparación competía con la compra y las facturas de los servicios públicos, y contratar a profesionales rara vez era una opción. Aprendió a hacer las cosas él mismo, no por confianza, sino por necesidad. Leía manuales, veía videos instructivos hasta altas horas de la noche y pedía prestadas herramientas cuando podía. La casa exigía una atención constante, y él le daba lo que podía, creyendo que la persistencia acabaría convirtiéndola en algo fiable. El techo era el único problema que no podía ignorar para siempre. Después de cada tormenta, aparecían nuevas manchas en los techos, que se extendían lentamente como tinta y agua. Los cubos y las toallas se convirtieron en soluciones temporales, pero eran humillantes recordatorios de que la mayor debilidad de la casa se encontraba justo encima de él. Los contratistas le dieron presupuestos que bien podrían haber estado escritos en otro idioma. Cada cifra confirmaba lo que ya sabía. No podía permitírselos. Cuando llegó la tormenta, al principio no hubo dramatismo. La lluvia comenzó suavemente, golpeando las ventanas de una manera que casi sonaba reconfortante. Supuso que pasaría como tantas otras, pero el sonido se intensificó, volviéndose más fuerte, más deliberado, como si el cielo hubiera decidido vaciarse de una sola vez. Al caer la noche, la lluvia era implacable. Se quedó despierto, escuchando cómo golpeaba el techo, consciente de cada gemido y cada movimiento por encima de él. La primera gota cayó cerca de la ventana del salón. Aterrizó en el suelo con un sonido suave pero inconfundible. Se incorporó para escuchar, esperando que fuera una casualidad. No lo era. Le siguió otra gota, y luego otra, cada una marcando el comienzo de algo a lo que había estado tratando de no enfrentarse. Recorrió la casa colocando recipientes debajo de las goteras, observando cómo el agua trazaba caminos a lo largo del techo que nunca antes había notado. Por la mañana el daño era innegable. El olor a madera húmeda inundaba las habitaciones y las manchas se habían oscurecido, marcas permanentes del fracaso de la casa para protegerse a sí misma. De pie en el silencio tras la tormenta, comprendió que ya no podía seguir posponiéndolo. Otra noche como esa podría causar daños estructurales mucho más graves de lo que él podría reparar. Se quedó de pie bajo el techo dañado y miró hacia arriba, sabiendo que la solución estaba en algún lugar por encima, aunque no estuviera preparado para afrontar lo que pudiera revelar. La decisión de subir al tejado le resultó más difícil de lo que debería. Las alturas nunca le habían sentado bien. Una caída años atrás le había enseñado a respetar la gravedad, y desde entonces evitaba las situaciones que le alejaban demasiado de tierra firme. Pero el miedo no pagaba las reparaciones y no impedía que el agua se colara en el interior. Si quería conservar la casa, tendría que enfrentarse a ella en sus propios términos. Se preparó cuidadosamente, tratando la tarea como un ritual más que como una reparación. Inspeccionó la escalera 2 veces, asegurándola firmemente contra el costado de la casa. Reunió las herramientas lentamente, comprobando y volviendo a comprobar sus suministros, como si la minuciosidad pudiera protegerlo de lo que no podía predecir. Cargó completamente su teléfono y lo guardó en el bolsillo, diciéndose a sí mismo que era solo para emergencias, aunque no podía definir qué tipo de emergencia esperaba. Antes de subir, se detuvo en el jardín y miró hacia el tejado. Desde abajo, parecía no haber cambiado, como si la tormenta no hubiera dejado ninguna huella.
Los vecinos se movían en la distancia, algunos mirando en su dirección antes de apartar la vista. Sintió su atención sin reconocerla. Consciente de que este acto de autorreparación lo marcaba como diferente, quizás imprudente, quizás desesperado, respiró hondo y puso el pie en la escalera. Cada paso hacia arriba le oprimía el pecho, pero siguió avanzando, centrándose en la tarea inmediata, en lugar de en el miedo que se apoderaba de sus pensamientos. Cuando llegó al borde del tejado, tenía las manos resbaladizas por el sudor, a pesar del aire fresco. Se subió al tejado y se sentó allí un momento, dejando que su cuerpo se adaptara, escuchando los débiles sonidos del barrio que se extendía debajo. De cerca, el tejado contaba una historia diferente a la que se veía desde el suelo. Los materiales de diferentes épocas se superponían de formas que tenían poco sentido desde el punto de vista estructural. Las reparaciones se habían realizado por capas en lugar de sustituirlas, cada una de ellas ocultando el daño que había debajo en lugar de abordar la causa. Al cambiar de peso, notó que algunas zonas respondían de forma diferente, unas sólidas y otras huecas. La casa era más antigua de lo que sugería su aspecto, y su tejado mostraba las cicatrices de cada década que había soportado. Se movió lentamente, inspeccionando las secciones situadas encima de las habitaciones que habían sufrido las peores goteras. El patrón era inconsistente, y eso le inquietaba. El agua seguía los caminos de menor resistencia, pero aquí los caminos parecían intencionados, guiados. Volvió a sentir esa leve sensación de que la casa había sido moldeada por decisiones, y no solo por negligencia. Mientras trabajaba, el sol de la mañana subió más alto, calentando el techo y aliviando ligeramente su tensión. Sin embargo, bajo esa calma superficial, algo permanecía. La casa, silenciosa e inmóvil, parecía esperar. Y aunque aún no podía nombrar la razón, estaba seguro de que reparar el techo requeriría algo más que clavos y parches. Requeriría respuestas, y él ya se encontraba en el umbral de preguntas que nunca había tenido intención de hacer. Permaneció sentado un momento más de lo que pretendía, dejando que el ritmo constante de su respiración se reafirmara contra la altura. Desde este ángulo, la calle parecía más pequeña, como si el barrio se hubiera aplastado y silenciado, pero los sonidos de abajo seguían siendo familiares. Un coche lejano, el leve ruido de un cubo de basura arrastrado por el cemento, el ladrido apagado de un perro en algún lugar detrás de una valla. Esos ruidos cotidianos deberían haberlo tranquilizado. En cambio, hacían que el techo se sintiera aún más separado, como un mundo delgado y precario suspendido sobre la vida cotidiana. Se recordó a sí mismo que había subido allí por una sencilla razón. La casa tenía goteras. La casa necesitaba protección. Eso era todo. Sin embargo, tan pronto como comenzó a moverse por las tejas, el tejado se negó a comportarse como una simple superficie. Su textura cambiaba sutilmente bajo sus manos y rodillas. Algunas zonas le ofrecían la resistencia tranquilizadora de la madera seca bajo la cubierta. Otras zonas se sentían extrañamente vacías, como si su peso pasara por encima de bolsas de aire. Las diferencias no eran aleatorias. Tenían una especie de patrón, uno que sugería decisiones humanas más que desgaste. Se obligó a ir despacio. Probó cada paso antes de apoyar su peso. El techo tenía ese olor particular que desprenden las estructuras antiguas después de la lluvia. Alquitrán calentado, pino envejecido, un toque de humedad que perduraba en los lugares donde el sol no llegaba. Siguió las líneas donde las tejas se unían y se superponían, buscando huecos, bordes levantados, cualquier cosa que pudiera explicar por qué el agua había encontrado su camino hacia el interior. Las primeras señales eran las que esperaba: separaciones finas, material agrietado, clavos sobresaliendo como huesos rebeldes, un techo que había vivido demasiado tiempo. Entonces empezó a notar lo que no encajaba. Cerca de la cumbrera central, algunas secciones de la cubierta habían sido sustituidas en diferentes momentos, pero sin ninguna coherencia. Un parche de tejas más nuevas se encontraba junto a otras más viejas, pero la transición era demasiado limpia, demasiado cuidadosamente colocada. En algunos lugares, los clavos no solo eran más nuevos, sino que eran de un tipo completamente diferente, con cabezas más anchas y metal menos corroído. Alguien no se había limitado a reparar el techo cuando falló. Alguien había trabajado en él con un propósito más específico. Se arrastró hacia la zona situada encima de la sala de estar,
donde habían caído las primeras gotas durante la tormenta. El techo debajo de ese punto se había manchado con una mancha oscura como un moretón. La gotera no había sido un único punto de entrada. Se había extendido como si el agua hubiera viajado a lo largo de una junta oculta. Allí arriba buscó esa junta, siguiendo el camino por donde la humedad podría haberse acumulado y filtrado. Encontró una vieja línea de masilla endurecida y agrietada, aplicada años atrás con mano apresurada. Encontró una zona donde la capa inferior se había duplicado, no para reforzarla, sino para cubrir algo. Esa constatación le inquietó más que la propia gotera. No era raro que las casas antiguas tuvieran rastros de reparaciones improvisadas. La mayoría de la gente hacía lo que podía con lo que tenía, pero estas reparaciones parecían menos un acto de desesperación y más un intento de ocultamiento. La forma en que ciertas piezas habían sido presionadas con demasiada fuerza, la forma en que los bordes estaban cortados y doblados como para crear una tapa en lugar de una superficie, la forma en que un tramo del techo parecía ligeramente elevado en comparación con el resto. Sus ojos volvían una y otra vez a esa sección levantada, porque incluso cuando apartaba la mirada, su cuerpo la percibía. El techo allí no estaba nivelado. Se elevaba una fracción, casi nada, pero lo suficiente como para interrumpir la uniformidad del resto, que por lo demás estaba envejecido. El lugar estaba cerca de la pendiente delantera, no lejos de la ventana del ático. Eso tenía sentido de la manera más simple. Si el techo tenía una gotera, sería donde la estructura era más débil, y la zona cercana al ático solía ser la primera en sufrir. Pero la elevación era demasiado uniforme, demasiado deliberada. No se hundía ni se abombaba como lo haría por el daño del agua. Parecía un ajuste que alguien había hecho con cuidado, como para asegurarse de que la superposición de materiales ocultara un punto de acceso. Se dijo a sí mismo que no inventara misterios donde no los había. Se recordó que estaba cansado, que había dormido mal durante la tormenta, que los nervios y la altura podían hacer que las cosas normales parecieran siniestras. Presionó la palma de la mano contra el borde elevado. Se sentía más firme de lo que debería, como si algo debajo resistiera la presión desde arriba. Se acercó más, con las rodillas rozando ligeramente la arena que los años habían incrustado en la superficie de las tejas. De cerca, la sección levantada revelaba un detalle pequeño pero significativo. Una línea tenue que corría perpendicular al patrón natural de las tejas, como una costura donde se unían dos capas diferentes. Era casi invisible a menos que la luz incidiera en el ángulo adecuado. Inclinó la cabeza y observó cómo la luz del sol la iluminaba. El césped permanecía intacto. Una costura, no una grieta, ni una hendidura aleatoria. Una costura. Se le hizo un nudo en la garganta. Podía sentir el momento suspendido entre la elección y la consecuencia, como ocurre antes de abrir una puerta que no debías haber visto. Sus manos se movieron casi por sí solas, buscando la barra plana que había traído. Era una herramienta sencilla, desgastada en los bordes, familiar en su mano. La deslizó bajo el borde levantado, probando con cuidado. El material resistió al principio, pero luego cedió con un sonido seco y quebradizo, como el de un pegamento viejo que se desprende. Una teja se levantó con demasiada facilidad. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Las tejas viejas, incluso las dañadas, no se desprendían sin luchar. Se aferraban, se deformaban, se agrietaban, se rompían. Esta se levantó como si hubiera sido colocada para ser retirada. La levantó más dejando al descubierto una segunda capa debajo, y esa capa no coincidía con lo que esperaba. En lugar de una capa inferior y una tabla, había una tabla colocada transversalmente, más nueva que la madera circundante, pero no nueva. Su veta era más oscura, como si hubiera sido manipulada y luego dejada envejecer. Estaba sujeta con clavos, pero estos estaban espaciados de una manera que sugería una fijación temporal, no descuidada, no permanente. Tragó saliva y cambió su peso, con cuidado de no ensanchar demasiado la abertura. Levantó otra teja, otra tabla, otra junta. El techo aquí no solo estaba remendado, estaba construido como una cubierta con capas intencionadas, una tapa sobre algo. El aire por encima de la abertura se sentía ligeramente más fresco. Cuando retiró la tercera pieza, vio oscuridad debajo. No la oscuridad sombreada del aislamiento o del espacio vacío del ático, sino un vacío más profundo, compacto y cerrado.
Encendió la linterna de su teléfono y la inclinó hacia abajo. El haz de luz captó el polvo suspendido en el aire como ceniza fina. Iluminó las telarañas que se extendían densamente entre las vigas. Reveló en el borde de la luz formas que no formaban parte de la estructura de la casa. Al principio, no le encontró sentido. Su mente intentó clasificarlas como tablas, como paquetes de aislamiento, como trastos viejos que alguien había metido en un espacio reducido. Entonces, la luz incidió en el ángulo adecuado y vio la esquina de algo envuelto, la curva de una tela doblada o atada. Vio otra forma junto a ella, más rígida, rectangular, una caja o un cajón. Movió la luz lentamente, como se hace cuando se teme lo que se puede confirmar. Los objetos estaban dispuestos con una precisión que no correspondía a trastos olvidados. Estaban alineados, metidos en el extremo más alejado de la cavidad, como si alguien hubiera medido el espacio y planificado su colocación. El polvo lo cubría todo con una capa espesa, lo que sugería años, quizás décadas, sin alteraciones. Sin embargo, la cuidadosa disposición daba la impresión de una mente que había querido que los objetos permanecieran tal y como estaban. Los latidos de su corazón se hicieron más fuertes en sus oídos. Se sentó sobre los talones, respirando superficialmente. El techo, el vecindario, los sonidos tranquilos de abajo, todo le parecía lejano. Solo existía la abertura y la oscuridad debajo de ella. Una parte de él quería detenerse de inmediato para volver a colocar las piezas en su lugar, presionarlas y fingir que nunca había visto lo que había debajo. Se imaginó terminando la reparación del techo en otro lugar, dejando intacta esta sección levantada, convenciéndose a sí mismo de que no era asunto suyo. Pero ese pensamiento no duró mucho. El conocimiento ya se había asentado en él como una piedra. Lo que fuera que se escondía allí existía en su casa, sobre su cabeza, y si era lo suficientemente pesado como para crear ese sutil levantamiento en la línea del techo, no era trivial. Se inclinó hacia adelante de nuevo y metió la mano en la cavidad. El aire olía a rancio, con el olor a madera cerrada y algo metálico, débil pero inconfundible. Sus dedos rozaron una tela áspera. Se retiró rápidamente, como si le hubieran picado. No porque la tela le hiciera daño, sino porque la sensación lo hacía real. No era imaginación, ni paranoia, era un espacio de almacenamiento oculto con objetos en su interior. La explicación más sencilla era que algún propietario anterior había utilizado la cavidad como lugar para guardar objetos de valor, dinero, joyas, documentos, cualquier cosa que pudiera esconderse rápidamente y olvidarse después. La gente hacía eso. Había oído historias. Sin embargo, el cuidado con el que se había cubierto la cavidad con el techo sugería algo más deliberado que un escondite desesperado. No era el tipo de escondite que se hace en medio del pánico. Estaba integrado en la casa como una habitación secreta, una característica destinada a ser utilizada y luego borrada. Intentó razonar en ese momento, pero la razón se deslizó por la extraña costura como el agua por el alquitrán. El techo estaba ahora comprometido. No podía dejar la abertura sin tapar. Si volvía a llover, el agua se vertería en la cavidad, arruinaría lo que hubiera dentro, y tal vez se filtraría más profundamente en la estructura. Incluso si los objetos no tenían ningún valor, incluso si no eran más que trapos viejos, tendría que ocuparse de ellos. Se obligó a adoptar una mentalidad práctica. No abriría nada aquí, en el techo. Era demasiado arriesgado. Si los objetos eran pesados, podrían desplazarse inesperadamente. Si tenían bordes afilados, podría cortarse. Si eran frágiles, podría dañarlos. Y si eran algo peligroso, no quería exponerse mientras estaba encaramado en un tejado sin ningún lugar donde retirarse. Tenía que bajarlos con cuidado a un lugar más seguro. El ático, al menos, estaba cerrado y tenía suelo firme. Allí podría manipularlos si fuera necesario, o podría llamar a alguien si la situación lo exigía. Miró hacia la ventana del ático y pensó en la mejor manera de mover los objetos sin perder el control. Abrió la abertura lo justo para ver con más claridad. La cavidad se extendía entre las vigas, un estrecho espacio paralelo a la línea del tejado. No era lo suficientemente grande como para que cupiera una persona con facilidad, pero sí para almacenar varios objetos voluminosos. Contó rápidamente en su cabeza mientras su luz se desplazaba por las formas. 1, 2, 3, más de 3.
Al menos 5 paquetes o cajas distintos. 5. Solo ese número le secó la boca. Nadie escondía 5 paquetes pesados por accidente. Volvió a meter la mano, esta vez agarrando con fuerza uno de los paquetes. Este se resistía, encajado entre el marco y los demás objetos almacenados. Tiró suavemente, sintiendo cómo se movía. El paquete era más pesado de lo que esperaba, denso, con algo rígido en su interior. Estaba envuelto en una tela que parecía áspera, como arpillera o lona gruesa, aunque el tiempo la había ablandado. Lo maniobró hacia la abertura, centímetro a centímetro, con cuidado de no rozarlo contra clavos o astillas que pudieran rasgarlo. Cuando finalmente salió a la luz, pudo ver más detalles. La tela estaba cubierta de polvo y atada con una especie de mecanismo de cierre que no podía ver completamente desde su ángulo. El metal brillaba bajo la suciedad. Dejó el paquete en el techo a su lado y lo miró fijamente, con el pecho apretado de nuevo. El metal no parecía una hebilla moderna y barata. Parecía más antiguo, funcional, diseñado para aguantar bien durante mucho tiempo. Sacó un segundo bulto, luego un tercero, cada uno pesado a su manera. Uno parecía contener objetos apilados, tal vez libros o archivos. Otro parecía más irregular, como si estuviera lleno de tela doblada. Los 2 últimos estaban más atrás, y tuvo que estirarse hacia el hueco para alcanzarlos, tensando los hombros. Para cuando recuperó el quinto, el sudor había vuelto a sus palmas a pesar del viento. Los paquetes yacían alineados a su lado como testigos silenciosos. Desde la calle, desde la calle, cualquiera que mirara hacia arriba, solo habría visto a un hombre trabajando en su tejado, tal vez levantando escombros, tal vez reparando. No habrían visto lo que yacía a sus rodillas. Miró hacia el patio y captó un movimiento en el borde de su campo de visión. Un vecino de enfrente había salido al porche. Otro, más lejos, se había detenido en la entrada de su casa. No sabía si lo estaban observando o si simplemente se habían fijado en la inusual imagen de alguien en un tejado, pero ser consciente de ello le hizo moverse con más cautela. Tenía que meter los fardos dentro sin llamar la atención. No podía ocultar que estaba haciendo reparaciones, pero podía minimizar el espectáculo. Ató una cuerda alrededor del primer fardo, haciéndole nudos con cuidado, como había hecho antes al atar muebles para trasladarlos. Probó la resistencia de la cuerda tirando con fuerza. Luego acercó el fardo a la ventana del ático y comenzó a bajarlo. La cuerda se le clavó en las manos cuando el peso se desplazó. Lo controló centímetro a centímetro, con cuidado de que no se balanceara y golpeara el revestimiento. El fardo pasó por el marco de la ventana y desapareció en la oscuridad del ático. Se agachó más, sintiendo la superficie arenosa del techo bajo sus rodillas, y guió la cuerda hasta que el peso se estabilizó abajo. Repitió el proceso con el segundo fardo, luego con el tercero. Cada descenso se sentía como bajar algo vivo, algo que podría soltarse si calculaba mal el equilibrio. Para cuando bajó el quinto, sus brazos temblaban por el esfuerzo. Se tomó un momento para limpiarse las manos en los vaqueros y mirar hacia atrás, a la sección abierta del techo. La cavidad ahora estaba vacía, una boca oscura entre las vigas. Podía ver la huella donde habían descansado los fardos, contornos y polvo como sombras dejadas atrás. Se sintió expuesto, como si al quitar el contenido oculto, también hubiera quitado una capa de protección que lo había estado protegiendo de cualquier historia que tuviera la casa. Reemplazó las tablas temporalmente, deslizándolas de nuevo en su posición. Colocó las tejas sobre la junta lo mejor que pudo y las presionó hacia abajo. No era una reparación adecuada, era un encubrimiento, un cierre temporal de un secreto que ya no podía fingir que no existía. Tendría que volver más tarde para arreglar el techo como es debido, pero su mente ya había dejado atrás las goteras y los clavos. Bajó del techo con más prisa que elegancia. La escalera parecía más inestable que antes, o tal vez eran sus piernas las que temblaban más. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, se quedó quieto en el patio y dejó que la tierra firme lo estabilizara. Por un momento consideró alejarse, dejar los paquetes donde estaban en el ático, cerrar la trampilla y fingir que podía esperar. Pero la idea de esos pesados paquetes cerrados con brocheta encima de él en la oscuridad le ponía los pelos de punta. Entró en la casa y se dirigió al pasillo donde la trampilla del ático esperaba en el techo. El aire y las puertas aún conservaban la humedad que había dejado la tormenta. Las manchas del techo parecían ahora más oscuras,
como si ellas también supieran que ya no eran el problema principal. Bajó la trampilla y la escalera crujió al desplegarse. El ático le recibió con el calor atrapado del sol y el mismo aroma en capas que siempre había notado, pero que nunca había entendido. El polvo se levantó bajo sus pasos. Dirigió el haz de luz de su linterna hacia las vigas hasta que encontró los fardos apoyados en las tablas, alineados donde la cuerda los había bajado. A la luz limitada, la tela parecía aún más áspera, aún más antigua. Los broches metálicos reflejaban débilmente, apagados por la suciedad. Se acercó a ellos con cuidado, como si la simple proximidad pudiera desencadenar consecuencias. Allí arriba, rodeado de vigas y sombras, sintió que el silencio de la casa se intensificaba. El techo sobre él mantenía su junta reparada como un párpado cerrado. Pero bajo esa tapa, el secreto ya había entrado en su espacio. Se le hizo un nudo en la garganta con la misma inquietud que había sentido en el tejado, solo que ahora no tenía dónde disiparse. El ático lo encerraba, lo presionaba, lo hacía íntimo. Se arrodilló junto al paquete más cercano y pasó la mano por encima del broche sin tocarlo. 1000 explicaciones pasaron por su mente, ninguna satisfactoria. Se repitió a sí mismo que no abriría nada impulsivamente, que procedería con cuidado, racionalmente, que trataría esto como una cuestión de seguridad y propiedad, nada más. Pero no podía ignorar la simple verdad del momento. El techo no solo había fallado, había revelado algo. Las tejas levantadas, las tablas superpuestas, la cavidad oculta, los pesados fardos sellados con metal viejo. Todo ello apuntaba a un propósito que no tenía nada que ver con la impermeabilización. La casa había llevado un secreto incorporado en su propia estructura, y ahora él tenía ese secreto en sus manos. Permaneció arrodillado allí, escuchando los débiles crujidos del ático que se asentaba a su alrededor. Afuera, la vida continuaba con la indiferencia habitual. Adentro, sentía como si hubiera entrado en una versión diferente del mundo, una en la que una simple reparación podía revelar algo enterrado y a la espera. Los fardos permanecían inmóviles, pero en su mente comenzaron a cobrar un peso más allá de su masa física, como si no fueran meros objetos, sino mensajes de un pasado que había quedado sellado sobre el techo y olvidado por todos, excepto por la propia casa. El ático siempre había sido un lugar que él evitaba, no porque le diera miedo, sino porque tenía una especie de silencio que le oprimía por dentro. Ahora ese silencio se sentía más pesado, alterado por la presencia de los fardos que descansaban sobre las tablas de madera. No pertenecían allí de la misma manera que los muebles viejos o las cajas desechadas. Parecían colocados, pensados, como si el ático no fuera simplemente un espacio de almacenamiento, sino un destino elegido por una razón. Permaneció de pie al pie de la escalera durante un largo rato antes de subir por completo, escuchando los sonidos de la casa abajo, convenciéndose de que el mundo no había cambiado simplemente porque había descubierto algo oculto. Cuando pisó el suelo del ático, el polvo se levantó en una suave nube, reflejando el haz de luz de su linterna. El aire era denso y cálido, impregnado del olor a madera vieja y escombros acumulados durante mucho tiempo. Se movió lentamente, con cuidado al pisar, porque las tablas crujían en lugares que sugerían fatiga más que resistencia. El ático se inclinaba bruscamente hacia los bordes, siguiendo la inclinación del techo, y las vigas proyectaban largas sombras que hacían que el espacio pareciera más estrecho de lo que era. En una esquina, el aislamiento colgaba como ropa de cama olvidada. En otra, había clavos viejos y trozos de madera esparcidos, restos de reparaciones realizadas y abandonadas. Los fardos estaban más cerca del centro, donde el suelo parecía más sólido. No había elegido conscientemente ese lugar al bajarlos, pero ahora se daba cuenta de que su instinto le había guiado hacia la estabilidad. Dio una vuelta a su alrededor, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La tela estaba uniformemente cubierta de polvo, recubierta por la misma fina capa que cubría el resto del ático, pero la forma en que se depositaba el polvo sugería que no se habían movido en mucho tiempo. No había huellas de manos recientes, ni manchas, ni señales de que alguien los hubiera revisado en los últimos años. Fuera cual fuera su propósito, pertenecía firmemente al pasado. Aún así, había algo en ellos que se negaba a parecer inerte. Quizás eran los cierres metálicos, cada uno de ellos con una precisión que no pertenecía a un almacenamiento improvisado. No eran decorativos,
ni baratos. Parecían funcionales, diseñados para abrirse y cerrarse repetidamente sin fallar. Se inclinó para examinar uno, inclinando la luz para captar sus detalles. El metal tenía marcas tenues, desgastadas por el tiempo, pero la artesanía seguía siendo evidente. No era algo que se comprara sin más en una ferretería. Se enderezó y volvió a mirar alrededor del ático, esta vez con una conciencia diferente. Siempre había considerado ese espacio como descuidado, pero ahora se fijaba en detalles que había pasado por alto. Algunas vigas tenían marcas de lápiz, líneas tenues que no coincidían con las medidas de la construcción. En una viga había un número grabado superficialmente, casi invisible, a menos que la luz lo iluminara directamente. En otra, se había tallado una breve serie de rayas, como marcas de conteo, y luego se habían lijado, aunque no lo suficiente como para borrarlas por completo. No eran aleatorias, eran intencionadas y sugerían que allí arriba se había desarrollado alguna actividad. A pesar del calor, un escalofrío le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que el ático no solo se había utilizado como escondite, se había trabajado en él, se había modificado, se había marcado. Alguien había pasado tiempo aquí, el suficiente como para dejar rastros que iban más allá del simple almacenamiento. Esa idea hizo que la casa le pareciera menos un objeto y más un testigo, uno que había absorbido acciones e intenciones sin revelarlas nunca. Se arrodilló junto al fardo más cercano y resistió la tentación de abrirlo por completo. En su lugar, lo examinó desde fuera, buscando pistas que le dijeran con qué se estaba enfrentando sin cruzar una línea que no estaba preparado para cruzar. La tela era gruesa y áspera, reforzada en los bordes como si estuviera destinada a proteger su contenido del desgaste. Los lazos estaban anudados con destreza, simétricos y apretados. Quienquiera que hubiera atado esto sabía lo que hacía. La distribución del peso sugería que los objetos estaban cuidadosamente doblados y apilados, en lugar de amontonados apresuradamente. Sus pensamientos se dirigieron inevitablemente a las personas que habían vivido en la casa antes que él. Intentó recordar lo poco que sabía. El vendedor había sido distante, representado por un agente que eludía las preguntas con vaguedades ensayadas. Los registros mostraban una cadena de propietarios que se remontaba a décadas atrás. Pero había lagunas, períodos en los que la casa cambió de manos rápidamente o figuraba a nombre de fideicomisos en lugar de particulares. En ese momento, había supuesto que se trataba de una cuestión de herencia o de maniobras financieras. Ahora, esos vacíos adquirían un tono diferente, como si fueran puntos ciegos intencionados. La conciencia de que era un hombre negro solo en un ático lleno de objetos ocultos de significado desconocido agudizó su inquietud. No se trataba de un miedo abstracto. Se basaba en la historia, en las historias transmitidas, en el conocimiento de que ciertos tipos de secretos se habían ocultado precisamente para dañar a personas como él. La posibilidad se instaló en su mente y se negó a desaparecer. Si esos objetos estaban relacionados con el odio, la violencia, las ideologías que prosperaban en la invisibilidad, entonces descubrirlos no era solo una cuestión de propiedad, era una amenaza personal. Se obligó a respirar más despacio y a centrarse en los hechos. Aún no había abierto nada del todo. No sabía qué contenían los paquetes. El miedo no le serviría de nada hasta que tuviera más información. Con cuidado, deliberadamente, cogió el paquete más pequeño, el que le había parecido más ligero que los demás cuando lo bajó del tejado. Aflojó el nudo exterior lo justo para despegar una esquina de la tela. El olor que escapó no era dramático, pero era distintivo. Tela vieja, seca y ligeramente agria, mezclada con el olor metálico que había notado antes. Levantó más el borde y alumbró el interior con su linterna. Lo que vio le oprimía el pecho. Dentro había tela doblada, blanca, o que había sido blanca y ahora estaba amarillenta por el paso del tiempo. Los pliegues eran precisos, los bordes alineados, como si los objetos hubieran sido preparados para su inspección y no para su almacenamiento. Debajo de la capa superior, unas formas más oscuras sugerían la presencia de otras piezas, tal vez accesorios o insignias. No necesitaba ver más para comprender que no se trataba de recuerdos inofensivos. El estilo de la tela, la rigidez de sus pliegues, la forma en que había sido guardada, todo apuntaba a un uso ceremonial. Había visto imágenes en libros, en documentales,
en exposiciones que hablaban de una época que esperaba que perteneciera firmemente al pasado. La comprensión no llegó como un golpe seco, sino como un frío lento y creciente. Volvió a cerrar la tela, con las manos ligeramente temblorosas, y se sentó sobre los talones. Por un momento, el ático pareció cerrarse sobre él. Las vigas parecían más bajas, el aire más pesado. Su mente se adelantó, estableciendo conexiones que aún no quería confirmar. Pensó en la historia de la ciudad, en las historias que se susurraban en lugar de enseñarse, en los acontecimientos que se habían registrado sin contexto. Pensó en los vecinos que observaban en silencio, en la forma en que algunas preguntas nunca se respondían directamente. La posibilidad de que su casa hubiera formado parte de algo oscuro y organizado ya no le parecía descabellada. Se levantó y se dirigió al segundo fardo, el que le había parecido más rígido. Esta vez dudó más tiempo, sopesando el coste de saber frente al peligro de la ignorancia. Al final, la decisión se tomó sola. Aflojó el cierre y levantó la tapa lo justo para mirar dentro. Papeles, montones de ellos, cuidadosamente encuadernados, algunos envueltos en tela impermeable, otros simplemente atados con cuerda. Los bordes estaban quebradizos, amarillentos, pero la letra visible en la hoja superior era clara. Nombres, fechas, lugares. Su pulso se aceleró. Aún no había leído en profundidad, pero no era necesario. La estructura de los documentos era suficiente. No se trataba de cartas personales ni de registros familiares. Eran listas, notas, tal vez actas de reuniones o registros de actividades. La organización que sugería su orden era escalofriante. Se trataba de administración, planificación, coordinación. Mientras volvía a colocar la tapa, su mirada se posó en los paquetes restantes. 5 en total, 5 alijos separados, cada uno con su propio peso y carácter. El alcance de todo ello se apoderó de él con una fuerza silenciosa. No se trataba de una simple reliquia, ni de un traje olvidado o de una vieja caja de recuerdos vergonzosos. Era un archivo, uno deliberado. Empezó a fijarse en otros detalles del ático que ahora le parecían relevantes. La forma en que las tablas del suelo debajo de los paquetes estaban menos deformadas, como si hubieran sido reforzadas. La forma en que se había cortado y sustituido una pequeña sección del aislamiento para facilitar el acceso a la cavidad superior. La forma en que la abertura de la escalera se alineaba casi perfectamente con el espacio oculto en el techo, lo que permitía a alguien subir y bajar objetos sin llamar la atención. Nada de esto era accidental. La idea de que alguien pudiera haber regresado aquí hace años o incluso más recientemente le provocó una oleada de miedo. Volvió a examinar el ático, buscando señales de alteraciones recientes. No encontró ninguna. El polvo permanecía intacto, salvo por sus propias huellas. Las telarañas estaban intactas. El aire parecía viciado, lo que indicaba un largo abandono. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo podía algo tan cuidadosamente escondido permanecer sin descubrir durante tanto tiempo? ¿Cuántas personas habían vivido bajo este techo, sin saber lo que albergaba? Intentó imaginar la casa décadas atrás, llena de vida con diferentes ocupantes. El ático no era un espacio olvidado, sino uno activo. Imaginó a hombres subiendo aquí, manipulando estos fardos, marcando vigas, sellando la cavidad con cuidado. Las imágenes le revolvían el estómago, no porque pudiera verlas con claridad, sino porque no podía. La falta de detalles empeoraba las posibilidades. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí indefinidamente, dando vueltas a los mismos pensamientos. Tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su cuenta. Abrirlo todo podría aclararle las ideas, pero también podría exponerlo a un peligro para el que no estaba preparado. Dejarlo todo intacto podría preservar su seguridad a corto plazo, pero lo dejaría viviendo bajo un secreto que le resultaba activamente hostil. Sacó su teléfono y tomó fotografías, con cuidado de capturar los paquetes tal como estaban, los cierres, el contenido parcial que había vislumbrado en el espacio circundante. Lo hizo sin intención de compartirlas públicamente, sino como registro, como prueba de que lo que había encontrado existía exactamente tal como lo había encontrado. Documentó el ático, la abertura de la escalera, las marcas en las vigas. Cada imagen se sentía como un pequeño ancla en una situación que amenazaba con arrastrarlo a la incertidumbre. Mientras trabajaba, se hizo muy consciente de su aislamiento. No había nadie en la casa con él,
nadie con quien compartir el peso del descubrimiento. Imaginó explicárselo a alguien, a cualquiera, y le costó encontrar las palabras. ¿Cómo le decías a otra persona que tu tejado había ocultado un archivo de odio? ¿Que tu casa había sido cómplice de algo violento por haberlo albergado? La historia le parecía irreal incluso a él, y sin embargo, las pruebas estaban a pocos centímetros de distancia. Se recostó contra una viga y cerró los ojos brevemente. El ático crujía suavemente a su alrededor, asentándose mientras la casa se adaptaba al calor del día. Fuera, el mundo seguía igual. Dentro se sentía suspendido entre la responsabilidad y el miedo. Sabía con una certeza que le sorprendía que esto no era algo que pudiera resolver solo. La presencia de documentos y materiales organizados trasladaba la situación más allá de la propiedad personal al ámbito de interés público. Sin embargo, también entendía que, una vez que involucrara a otros, perdería el control. La casa se convertiría en un lugar de interés. El ático se convertiría en una prueba. Él se convertiría en testigo, tal vez incluso en blanco de resentimiento o culpa. La ciudad tendría que enfrentarse a lo que representaran esos paquetes, y las ciudades no siempre acogían con agrado ese tipo de enfrentamientos. Abrió los ojos y volvió a mirar los paquetes. Permanecían en silencio, pacientes en su ocultamiento, como si hubieran esperado precisamente este momento. La casa lo había mantenido en secreto durante décadas, tal vez más, y ahora le correspondía a él decidir qué pasaría a continuación. El techo ya no le parecía una barrera, le parecía un recordatorio de que el pasado, por muy cuidadosamente que se hubiera sellado, podía seguir presionando hacia abajo hasta que alguien notara su peso. Bajó lentamente del ático, cerrando con cuidado la trampilla detrás de él. Cuando se cerró, sintió una extraña sensación de finalidad, como si se estuviera sellando a sí mismo dentro de una versión diferente de la casa. Los espacios habitables de abajo parecían no haber cambiado, pero ahora él sabía que no era así. Se movió por ellos con una conciencia agudizada, escuchando cada sonido, observando cómo la luz se desplazaba por las paredes, que de repente parecían más delgadas. Cuando llegó a la sala principal, su decisión aún no estaba del todo tomada, pero la dirección era clara. No podía ignorar lo que había encontrado. La casa había revelado su núcleo oculto y al hacerlo, exigía una respuesta. La calma que se había apoderado de él en el tejado había desaparecido, sustituida por una tensión expectante. Lo que fuera que hubiera dentro de esos fardos no estaba destinado a permanecer enterrado, y él comprendía que descubrirlo, aunque fuera parcialmente, ya había puesto en marcha unos acontecimientos que no podían deshacerse. La casa parecía diferente después de cerrar la trampilla del ático, como si el techo mismo hubiera absorbido su conocimiento y ahora lo presionara hacia abajo en cada habitación. Se movió lentamente por el espacio, tocando los respaldos de las sillas, el borde de la encimera de la cocina, arraigándose en objetos que siempre habían sido neutros. Incluso el familiar zumbido del frigorífico parecía alterado, demasiado fuerte en el silencio que lo seguía. Entendió que nada visible había cambiado. Sin embargo, la sensación de seguridad que había ido construyendo poco a poco desde que se mudó, se había fracturado. La casa no lo había traicionado, no intencionalmente, pero había revelado que alguna vez había servido para fines muy alejados de ser un refugio. Sabía que no podía dejar los paquetes sin abrir para siempre. Las visiones parciales ya los habían transformado de incógnitas en amenazas moldeadas por las implicaciones. La ignorancia no le devolvería la paz, solo prolongaría la tensión, permitiendo que el miedo inventara formas más aterradoras que la realidad. Esperó hasta última hora de la tarde, hasta que la luz que entraba por las ventanas cambió y la calle se volvió más tranquila antes de volver a la escalera del ático. La demora no tenía que ver con el valor, sino con la preparación, con la necesidad de tranquilizarse antes de cruzar una línea que no se podía volver atrás. El ático lo recibió con el mismo calor opresivo, pero ahora se sentía más intenso, como si el aire mismo estuviera alerta. Subió completamente y tiró de la escalera detrás de él. No se encerró, pero cerró la abertura lo suficiente como para crear una sensación de separación del resto de la casa. Colocó su linterna en una viga para que proyectara un haz de luz constante sobre los fardos. Luego se arrodilló junto al más grande. Sus manos se quedaron suspendidas durante un largo momento antes de tocar el broche, mientras su mente repasaba todo lo que ya había aprendido a partir de fragmentos y pistas.
Cuando finalmente soltó el broche, este se abrió con un sordo sonido metálico que resonó con demasiada fuerza en el espacio reducido. Desplegó la tela con cuidado, capa por capa, como si respetara alguna regla tácita. En el interior, el contenido estaba dispuesto con inquietante cuidado. Había túnicas blancas dobladas, con la tela gruesa y rígida por el paso del tiempo. El color ya no era puro, apagado por décadas de polvo y tiempo, pero inconfundible. Debajo había capuchas puntiagudas, cuyas formas eran fácilmente reconocibles, incluso antes de que su mente aceptara por completo lo que veían sus ojos. El material era pesado, ceremonial, nunca pensado para la comodidad. Estaba destinado a transformar a quien lo llevaba, a borrar la individualidad y sustituirla por algo anónimo y cruel. Una ola de frío lo recorrió, que no tenía nada que ver con la temperatura. Había esperado algo así después de su anterior vistazo, pero la expectativa no suavizó el impacto. Ver las prendas completamente reveladas era diferente a imaginarlas. Eran reales, tangibles, y llevaban consigo el peso de la historia que no se desvanecía simplemente porque hubieran pasado los años. Pensó en las fotografías que había visto, imágenes en blanco y negro de multitudes reunidas en campos o calles, con los rostros ocultos bajo formas idénticas. Pensó en el miedo que representaban esas imágenes, en la violencia que a menudo seguía a su aparición. Y ahora esos mismos símbolos yacían doblados en su ático, a pocos centímetros de sus manos. Se obligó a continuar. Detenerte ahora no desharía lo que ya habías visto. Debajo de las túnicas había estandartes cuidadosamente enrollados, con los bordes deshilachados, pero con los símbolos aún claros. Las costuras eran precisas, casi orgullosas, como si el creador hubiera creído profundamente en lo que estaba creando. No los desplegó por completo, pero no era necesario. La revelación parcial era suficiente para confirmar lo que ya había comprendido. No se trataba de objetos aislados, formaban parte de un conjunto más amplio, una uniformidad que hablaba de organización, jerarquía e intención. Cerró el paquete lentamente, con movimientos deliberados, como si la velocidad pudiera destrozar la poca compostura que le quedaba. Su respiración se había vuelto superficial y se detuvo para estabilizarla antes de continuar. El siguiente paquete contenía más de lo mismo, con variaciones en el tamaño y los detalles que sugerían diferentes funciones o rangos. Algunas piezas estaban marcadas con sutiles diferencias, patrones de costura o insignias que las distinguían del resto. La constatación de que estos objetos habían pertenecido a personas concretas y no a un grupo abstracto, le provocó un nudo en el estómago. No eran reliquias anónimas, eran personales, gastadas, usadas. El tercer paquete contenía algo diferente. Cuando lo abrió, el olor a papel viejo se elevó inmediatamente, seco y quebradizo. En su interior había documentos apilados cuidadosamente, con los bordes alineados con esmero. Levantó el conjunto superior con delicadeza, temiendo que se desmoronaran en sus manos. La letra era firme y consistente. La tinta estaba descolorida, pero legible. Los nombres llenaban las páginas, acompañados de fechas y lugares. Algunas entradas estaban marcadas con símbolos o anotaciones que no entendió de inmediato. Otras eran escalofriantemente claras. Direcciones, horas, notas escritas en taquigrafía que sugerían familiaridad entre quienes la utilizaban. Mientras hojeaba las páginas, algunos nombres le impactaron con una sacudida de reconocimiento. Eran apellidos que había visto por la ciudad, en escaparates, en placas, en señales de tráfico. Familias que se habían entretejido en la identidad de la ciudad durante generaciones. Darse cuenta de que figuras respetadas del pasado de la comunidad podrían haber estado relacionadas con lo que tenía ante sí, le provocó un dolor en el pecho, una mezcla complicada de ira y tristeza. No se trataba de un mal externo impuesto desde otro lugar. Había crecido aquí, alimentado por personas que habían caminado por estas mismas calles, vivido en casas como la suya. Revisó los documentos con cuidado, resistiendo la tentación de leer con demasiada atención. Las fechas le llamaron la atención, coincidiendo con acontecimientos de los que había oído hablar de forma indirecta a lo largo de los años. Un incendio descrito en viejos periódicos como accidental, una desaparición atribuida a alguien que abandonó la ciudad de forma repentina, una protesta que terminó abruptamente sin explicación. Las conexiones no eran explícitas, pero estaban ahí, entretejidas sutilmente
a lo largo de las páginas, como un mapa que solo tenía sentido una vez que sabías cómo leerlo. El cuarto paquete contenía fotografías. Dudó antes de abrirlo, sintiendo una sensación de temor más intensa que antes. Cuando lo hizo, las imágenes confirmaron sus temores. Rostros lo miraban desde superficies brillantes opacadas por el paso del tiempo, algunos ocultos por capuchas, otros completamente visibles. Los fondos le resultaban familiares. Una iglesia que reconoció, un cruce de caminos a las afueras de la ciudad, un claro cerca del río donde ahora jugaban los niños en verano. Ver esos lugares congelados en el tiempo junto a símbolos de odio le puso la piel de gallina. El pasado ya no estaba lejos, estaba directamente debajo del presente, inseparable y sin resolver. Se encontró escaneando las fotografías, no solo en busca de lugares, sino también de rostros, aterrorizado por la posibilidad de reconocer a alguien que aún vivía, a alguien con quien se cruzaba por la calle. No encontró a nadie que pudiera identificar con certeza, pero la sola posibilidad bastaba para acelerarle el pulso. Esas imágenes eran prueba no solo de creencias, sino también de acciones. Documentaban reuniones, ceremonias, tal vez planes. Capturaban momentos destinados a ser recordados dentro de un círculo cerrado, que nunca debían ser expuestos. El último paquete era el más pesado. Cuando lo abrió, comprendió por qué. Dentro había objetos metálicos envueltos individualmente en tela. Desenvolvió uno lentamente y encontró un broche similar a los que sellaban los paquetes, pero más ornamentado, grabado con símbolos que coincidían con los de las pancartas. Eran insignias de rango, indicadores de autoridad dentro de la organización. Sostener uno era como sostener un fragmento del poder que una vez se había ejercido sin restricciones. Lo volvió a envolver inmediatamente, sin querer tocarlo más tiempo del necesario. Cuando terminó de examinar el contenido, tenía las piernas entumecidas de estar arrodillado. Se recostó contra una viga y se quedó mirando los paquetes cerrados, con la mente luchando por procesar el alcance de lo que había descubierto. No se trataba del secreto de una sola persona. Era una infraestructura. Era un sistema conservado deliberadamente, escondido en un lugar elegido por su anonimato y seguridad. Su casa no había sido una espectadora inocente. Había sido una herramienta. Las implicaciones personales le impactaron con renovada fuerza. Como hombre negro que vivía solo en esta casa, saber que en ella se habían guardado materiales diseñados para aterrorizar a personas como él, le parecía una violación que trascendía la propiedad. Era como si las propias paredes llevaran un eco de hostilidad, uno que había estado latente, pero que nunca se había borrado. Sentía ira hacia las personas que habían utilizado la casa de esa manera, hacia los sistemas que les habían permitido operar sin consecuencias, y hacia el silencio que había preservado sus secretos durante tanto tiempo. También sentía miedo, más agudo ahora que lo abstracto se había convertido en concreto. Esos objetos eran pruebas de delitos, aunque los delitos en sí mismos tuvieran décadas de antigüedad. Poseerlos, aunque fuera de forma involuntaria, lo colocaba en una posición precaria. Si alguien más sabía de este dinero, si alguien creía que debía permanecer oculto, él podría convertirse en un objetivo simplemente por haberlo descubierto. La idea le hizo mirar instintivamente hacia las paredes del ático, como si esperara que susurraran. Consideró brevemente la idea de volver a colocar todo exactamente como estaba, sellar el techo adecuadamente y no decir nada. El pueblo permanecería sin cambios. El pasado seguiría enterrado. Su vida podría volver a una frágil normalidad, pero la idea le dejaba un sabor amargo. El silencio era lo que había permitido que esto persistiera. El silencio era parte del daño, y ahora que lo había visto de verdad, fingir lo contrario le resultaba imposible. Tomó más fotografías, documentando cuidadosamente el contenido de cada paquete, asegurándose de que nada pudiera cuestionarse más tarde. No confiaba en la memoria sola para llevar este peso. Mientras trabajaba, la última luz del día se filtraba por la ventana del ático, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo. La casa crujía suavemente, adaptándose al aire fresco. Sonaba casi como un suspiro, aunque él sabía que no debía atribuir intenciones a la madera y los clavos. Cuando finalmente cerró el último paquete y se puso de pie, su cuerpo se sintió pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado. Ahora comprendía que el descubrimiento no solo era impactante, era transformador. La casa nunca volvería a ser simplemente una propiedad
para reformar en una calle tranquila. Se había convertido en un lugar de rendición de cuentas, quisiera él ese papel o no. Bajó lentamente del ático, llevando consigo no objetos, sino conocimientos que presionaban sus pensamientos. Las habitaciones de abajo parecían no haber cambiado, pero ahora se movía por ellas de forma diferente, consciente de lo delgadas que eran las fronteras entre el pasado y el presente. Afuera, el cielo se oscurecía al caer la tarde. Los vecinos se acomodaban en sus rutinas, ajenos a la tormenta que se había desatado sobre su techo. De pie en la sala de estar, se dio cuenta de que la elección que tenía ante sí ya no era si actuar, sino con qué rapidez. El contenido del ático había despojado la ilusión de neutralidad. Exigían una respuesta, responsabilidad, exposición, y mientras la casa se asentaba a su alrededor, conteniendo la respiración en el silencio, comprendió que el siguiente paso empujaría este horror privado a la luz pública, donde chocaría con la imagen que la ciudad tenía cuidadosamente mantenida de sí misma. Después de bajar del ático, se quedó de pie durante un largo rato en el estrecho pasillo, mirando fijamente la trampilla cerrada sobre su cabeza. Ya no parecía un simple panel en el techo, parecía sellada, intencionada, como una tapa colocada sobre algo que nunca debía salir a la superficie. El conocimiento de lo que descansaba sobre él le oprimía con un peso casi físico, alterando su percepción de la casa habitación por habitación. Las paredes que antes le parecían delgadas pero inofensivas, ahora parecían cómplices. Los familiares crujidos de la estructura al asentarse sonaban diferentes. Ya no eran los ruidos neutros de un edificio antiguo, sino recordatorios de que este lugar había guardado secretos en silencio y sin protestar. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua, pero le temblaban tanto las manos que derramó un poco sobre la encimera. Lo limpió automáticamente, y el movimiento lo tranquilizó solo un poco. Su reflejo en la ventana oscurecida lo sobresaltó. Parecía más viejo que esa mañana, con el rostro tenso por la tensión. Esta casa, que había representado la estabilidad y un punto de apoyo firme en la vida, ahora se sentía como una trampa. Había entrado en ella de buena gana, creyendo que podría reparar sus defectos uno por uno, sin sospechar que el daño más peligroso había sido ocultado con tanto cuidado que se necesitó una tormenta para exponerlo. Dondequiera que iba, su mente repetía lo que había visto. Túnicas dobladas, listas de nombres, fotografías de lugares que conocía demasiado bien. Imaginó la casa hace décadas, ocupada por personas que se movían por ella con determinación, subiendo al ático, no como una tarea, sino como una rutina. La idea le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que este edificio había sido en su día un nodo y algo más grande, un tranquilo puesto avanzado en una red construida sobre el miedo y el silencio. Eso significaba que la casa en sí no era casual, había sido elegida. Esa constatación desencadenó un nuevo tipo de pánico. Si la casa había sido elegida una vez, ¿podría ser conocida por alguien ahora? Los paquetes no habían sido tocados recientemente, pero eso no garantizaba que fueran olvidados. La gente transmitía cosas. Los secretos sobrevivían a través de historias, insinuaciones, advertencias. Empezó a preguntarse si algunos de los vecinos sabían más de lo que dejaban entrever, si la incómoda distancia que había sentido desde que se mudó se debía a algo más que a la simple falta de familiaridad. Se obligó a reducir la velocidad y pensar de forma práctica. El pánico solo le haría actuar de forma imprudente. Recorrió la casa y comprobó las cerraduras de las puertas, algo que había hecho distraídamente muchas veces antes, pero ahora cada clic le parecía demasiado fuerte. Comprobó las ventanas y corrió las cortinas, aunque aún no había anochecido del todo. Se dijo a sí mismo que estaba siendo cauteloso, no paranoico, pero la diferencia le parecía mínima. Desde la ventana delantera, observó la calle. Un par de vecinos estaban fuera hablando cerca de una entrada. Reían, relajados, ajenos a la tormenta histórica que se estaba desatando a solo unas casas de distancia. Más abajo, un coche pasó lentamente y luego volvió a reducir la velocidad, como si el conductor estuviera buscando una dirección. El coche siguió su camino, pero su corazón no se tranquilizó. Cada movimiento cotidiano entrañaba ahora la posibilidad de una amenaza. Se sentó en el borde del sofá e intentó considerar sus opciones. Una opción era el silencio. Podía volver a sellar el ático, reparar el techo adecuadamente
y fingir que el descubrimiento nunca había ocurrido. Los objetos permanecerían ocultos, protegidos de la descomposición, y su vida podría continuar con solo la carga del conocimiento pesando sobre él. Pero cuanto más lo pensaba, menos viable le parecía. Esos materiales eran pruebas de un daño real. Aunque los crímenes en sí mismos tuvieran décadas de antigüedad, la ideología que representaban no lo era. El silencio no solo lo protegería a él, protegería cualquier legado que esos objetos llevaran consigo. La segunda opción era contárselo a alguien en privado, tal vez a un historiador o a un abogado, alguien que pudiera aconsejarle sin convertir inmediatamente la casa en una escena del crimen. Esa idea le atrajo brevemente, pero se desmoronó al analizarla detenidamente. Cualquiera a quien se lo contara tendría que tomar sus propias decisiones. El control seguiría escapándose de sus manos, solo que más lentamente y con mayor riesgo de malinterpretación. Peor aún, involucrar a alguien de manera extraoficial podría exponerlo a acusaciones de manipulación u ocultación más adelante. La tercera opción era la que más le asustaba: ponerse en contacto directamente con las autoridades. La intervención de la policía significaba escrutinio, preguntas, procedimientos. Significaba que su nombre quedaría vinculado al descubrimiento, que su casa sería fotografiada, registrada y comentada. Significaba especulaciones de los vecinos, atención de los medios de comunicación, quizás incluso hostilidad por parte de personas que no querían que se alterara el pasado. Sin embargo, también era la única opción que atribuía la responsabilidad a quien correspondía, lejos de él solo. Mientras sopesaba estas posibilidades, la casa parecía cerrarse a su alrededor. Las habitaciones parecían más pequeñas, los techos más bajos. Se encontró escuchando sonidos que nunca antes le habían preocupado. Un golpe en el jardín vecino lo puso tenso. El leve chirrido de los neumáticos sobre el asfalto sonaba más como una aproximación que como un paso. Se dio cuenta de que la casa, que antes era un refugio contra la incertidumbre, se había convertido en un lugar de vigilancia constante. Volvió al pasillo y volvió a mirar la trampilla del ático. Imaginó que alguien más sabía que estaba allí, sabía lo que ocultaba y vigilaba la casa desde la distancia. Esa idea fue suficiente para empujarlo a actuar. No podía vivir con la posibilidad de que alguien viniera a buscar esos objetos, decidiera que valía la pena enfrentarse al propietario actual para recuperarlos. El peligro ya no era hipotético. Tenía su origen en la historia muy real de violencia e intimidación que representaban esos objetos. Decidió que, si iba a actuar, debía hacerlo con cuidado. Sacó su teléfono y revisó las fotografías que había tomado, asegurándose de que fueran nítidas y tuvieran la fecha y la hora. Las organizó en una carpeta y la etiquetó con la fecha y la ubicación. No sabía exactamente quién las vería, pero quería un registro que demostrara que no había montado ni alterado nada. También anotó una cronología de los acontecimientos en sus notas, comenzando por la tormenta, la gotera, el descubrimiento en el tejado y el traslado de los paquetes al ático. El acto de escribir le ayudó a ordenar sus pensamientos, convirtiendo el caos en secuencia. Reunió los documentos relacionados con la compra de la casa y los dejó a un lado, sabiendo que podría necesitar demostrar la propiedad y explicar por qué había estado en el tejado en primer lugar. Pensó en cómo podría verse esto desde fuera. Un hombre encuentra material extremista en su ático. La situación era propicia para las sospechas, especialmente en una ciudad en la que ya se sentía como un forastero. Tenía que estar preparado para esa realidad, por injusta que fuera. Mientras no se decidía, las farolas se encendieron una a una, proyectando pálidos círculos de luz a lo largo de la carretera. Desde su ventana, vio sombras moverse cuando los vecinos regresaron a sus casas. El barrio se volvió más tranquilo, pero el silencio solo agudizó su inquietud. Imaginó lo que pasaría si esperaba hasta la mañana siguiente. Pasar otra noche bajo el mismo techo que esos objetos, sabiendo lo que eran, le parecía insoportable. Caminaba de un lado a otro por la sala, deteniéndose de vez en cuando para escuchar en la puerta o mirar por la ventana. La casa ya no le parecía pasiva. Se sentía como un cómplice que había sido descubierto y ahora esperaba a ver qué haría él. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más le parecía que la propia casa lo mantenía cautivo de su pasado. Finalmente, se sentó a la pequeña mesa cerca de la cocina y colocó su teléfono frente a él. Su dedo se cernía sobre la pantalla,
con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pedir ayuda significaba renunciar al control, pero no pedirla significaba aceptar la responsabilidad de algo mucho más grande que él mismo. Pensó en los rostros de las fotografías, en los nombres de las listas, en el silencioso sufrimiento que implicaban las fechas y los lugares. Pensó en sí mismo, en lo fácil que habría sido que su presencia en esa casa pasara desapercibida para la historia si no hubiera llegado la tormenta. La decisión no se cristalizó como un arrebato de valentía, sino como una aceptación cansada. No podía arreglar esto como arreglaba una tubería que goteaba o un escalón roto. No era un problema que pudiera resolverse solo con herramientas y perseverancia. Requería exposición, por doloroso que pudiera ser para la ciudad y para él. Cogió el teléfono, luego lo volvió a dejar, echando un último vistazo a la habitación. Los muebles, las paredes, los suelos, todas las cosas por las que había trabajado tan duro para hacerlas suyas, ahora le parecían frágiles, como accesorios de una historia que de repente se había vuelto más grande que él. Se dio cuenta de que, pasara lo que pasara a continuación, su relación con esta casa nunca volvería a ser sencilla. Siempre sería el lugar donde el pasado se alzaba a través del techo y se apoderaba de su presente. Cuando volvió a coger el teléfono, su mano estaba más firme. El miedo no lo había abandonado, pero se había convertido en algo más agudo y más centrado. La casa se había convertido en una trampa, no porque fuera peligrosa en sí misma, sino porque albergaba algo que no podía ignorarse. Y comprendió con tranquila claridad que la única forma de salir de esa trampa era avanzar hacia consecuencias que aún no podía imaginar por completo. El teléfono le pareció más pesado de lo normal cuando finalmente lo levantó, como si el peso de la decisión se hubiera transferido al objeto en sí. Se sentó a la mesa de la cocina, con la luz sobre él proyectando un círculo amarillo apagado que apenas tocaba las esquinas de la habitación. Afuera, la noche se había instalado por completo en la calle. Los sonidos habituales del barrio se habían reducido a motores lejanos y al ocasional ladrido de un perro, cada ruido agudo en el silencio. Comprendió que, una vez que hiciera la llamada, nada le pertenecería ya exclusivamente a él. La casa, el ático, los paquetes, incluso su miedo privado, serían arrastrados a un espacio más amplio donde le esperaban explicaciones y juicios. Marcó el 911 y se llevó el teléfono a la oreja, con la respiración entrecortada mientras se conectaba la línea. Cuando el operador respondió, se obligó a hablar despacio, con claridad, resistiendo la tentación de apresurarse a decir las palabras, como si la velocidad pudiera facilitar la situación. Explicó que era el propietario de la casa, que había descubierto algo escondido en la estructura de su casa durante las reparaciones del techo, que lo que había encontrado parecían ser materiales extremistas de décadas atrás. Hizo hincapié en que se sentía inseguro y no sabía cómo proceder, que los objetos eran numerosos y estaban cuidadosamente ocultos. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo irreal que sonaba la historia, incluso para él mismo. Esperaba que lo interrumpieran, que le pidieran que repitiera lo dicho, que lo recibieran con escepticismo. En cambio, el tono del operador se mantuvo firme, profesional y sensato. Le hicieron preguntas metódicas y precisas. ¿Dónde estaba ubicada la casa? ¿Había alguien más presente? ¿Había tocado o movido los objetos? ¿Creía que había una amenaza inmediata? Respondió con la mayor honestidad posible, explicando que había trasladado los objetos del hueco del tejado al ático para evitar daños, que no había sacado nada de la propiedad, que no creía que hubiera una amenaza activa, pero que no podía estar seguro. Decir las palabras en voz alta hizo que la situación se sintiera más real, más irreversible. Cada respuesta parecía cerrar una puerta detrás de él. Cuando el operador le dijo que enviarían agentes a su ubicación, sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y temor. Alivio porque ya no estaría solo con ese conocimiento. Temor porque la llegada de la policía haría que la situación fuera visible para el mundo exterior. Le indicaron que permaneciera dentro para evitar tocar más los objetos y que mantuviera su teléfono cerca. Terminó la llamada y se quedó muy quieto, escuchando el leve zumbido de la línea al desconectarse. Los minutos que siguieron se alargaron de forma antinatural. Se levantó y se acercó a la ventana delantera, apartando la cortina lo justo para ver la calle. La casa de enfrente estaba a oscuras. Sus ocupantes ya dormían o fingían hacerlo. Al final de la manzana,
La luz del porche se encendió y luego se apagó de nuevo. Se preguntó cuánto tardaría la policía en llegar y cómo estaría la calle cuando lo hicieran. Imaginó luces intermitentes reflejándose en las ventanas, siluetas reuniéndose detrás de las cortinas, susurros comenzando antes de que los hechos tuvieran oportunidad de formarse. La espera agudizó sus sentidos. Cada sonido lo ponía tenso. Un coche que pasaba ralentizó su respiración hasta que siguió su camino. El frigorífico se encendió y apagó, sobresaltándolo más de lo que debería. Mantuvo el teléfono en la mano como si fuera un salvavidas en lugar de un dispositivo. El tiempo se sentía distorsionado, cada minuto cargado de expectación. Cuando finalmente oyó sirenas en la distancia, se le hizo un nudo en el estómago. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que la luz roja y azul se derramó por el frente de la casa, bañando el revestimiento y el césped con un color pulsante. Se alejó de la ventana, sin saber de repente dónde ponerse, qué hacer con las manos. Poco después se oyó un golpe en la puerta, firme, pero no agresivo. Respiró hondo, recordándose a sí mismo que había hecho lo correcto, que el miedo no significaba error. Abrió la puerta y se encontró con dos agentes de policía en el porche, con expresiones serias pero neutras. Las luces de los coches patrulla iluminaban la calle detrás de ellos, revelando a los vecinos que salían con cautela de sus casas. Se identificó, y tras un breve intercambio, los agentes entraron. Cruzar el umbral le pareció simbólico, como si la frontera privada de su hogar se hubiera disuelto en el momento en que entraron. Escucharon mientras él volvía a relatar el descubrimiento, esta vez con más detalle. Les mostró las fotografías de su teléfono, explicándoles dónde se habían encontrado los objetos y cómo había accedido a la cavidad bajo el techo. Uno de los agentes tomó notas mientras el otro observaba la casa, con la mirada fija brevemente en el techo, como si ya estuviera imaginando el espacio oculto que había encima. Su profesionalidad era tranquilizadora, pero no borraba la sensación de que su hogar se le estaba escapando de las manos. Pidieron ver el ático. Los condujo por el pasillo y abrió la trampilla, desplegando la escalera con un chirrido familiar. Mientras subían, él se quedó abajo, sintiéndose extrañamente excluido de su propio espacio. Escuchó sus pasos arriba, el murmullo de sus voces amortiguado por el aislamiento y la madera. Cuando uno de ellos gritó que necesitaban más unidades y especialistas, se le encogió el corazón. La situación se estaba agravando, tal y como había temido. En cuestión de minutos, llegaron más vehículos. La tranquila calle se transformó en un escenario de actividad oficial. Se colocó cinta adhesiva en el jardín delantero y los agentes comenzaron a indicar a los vecinos curiosos, con suavidad pero con firmeza, que mantuvieran la distancia. Observó a través de la ventana cómo la gente se reunía en pequeños grupos, con los teléfonos en alto, los rostros iluminados por las pantallas y las especulaciones. Reconoció a algunos de ellos, personas que le habían saludado cortésmente al pasar, pero con las que nunca había hablado detenidamente. Ahora observaban su casa como si fuera algo extraño, algo peligroso. En el interior, el ambiente también cambió. A los agentes iniciales se les unieron otros que llevaban equipo y hablaban en términos más técnicos. Captó fragmentos de conversación sobre documentación, cadena de custodia y contexto histórico. Quedó claro que el descubrimiento no se estaba tratando como una curiosidad, sino como un hallazgo significativo. Los paquetes del ático ya no eran solo su problema, eran pruebas. Un agente le pidió que se sentara y respondiera a más preguntas. Él obedeció y describió la compra de la casa, su desconocimiento previo y el estado del tejado. Midió sus palabras, consciente de que ahora cada detalle importaba. Se sentía expuesto, no porque hubiera hecho nada malo, sino porque comprendía lo fácil que era tergiversar las narrativas. El hecho de ser quien había encontrado los objetos no significaba automáticamente que fuera él a quien se creyera. A medida que avanzaba la investigación, llegaron especialistas que trataron el ático con especial cuidado. Los vio llevar contenedores, guantes y herramientas diseñadas para preservar materiales frágiles. Fotografiaron todo antes de tocarlo, documentando la ubicación de cada paquete, cada marca en las vigas. La minuciosidad era impresionante e inquietante. Ver a unos desconocidos apoderarse metódicamente del espacio en el que había vivido tranquilamente durante meses le hizo sentirse como un invitado en su propia casa. Afuera, la presencia de la policía atraía más atención.
Una furgoneta de un canal de noticias local apareció al final de la calle, con su logotipo destacando sobre la oscuridad. Entonces se dio cuenta de que la historia no se limitaría a los informes oficiales. Se difundiría, moldeada por especulaciones e información incompleta, mucho antes de que se confirmaran los hechos. La idea le inquietaba, pero también reforzaba la idea de que el secreto ya no era posible ni deseable. En un momento dado, un agente le informó de que la casa tendría que ser asegurada temporalmente como lugar potencialmente relacionado con delitos históricos. Las palabras fueron cuidadosas, pero la implicación era clara. Su casa sería tratada como un lugar de interés, y eso conllevaba procedimientos y limitaciones. Asintió con la cabeza, comprendiendo que esa era la consecuencia de la decisión que había tomado. Aún así, oírlo decir en voz alta le hizo sentir como si otra pérdida se sumara a la primera. A medida que avanzaba la noche, los paquetes fueron cuidadosamente retirados del ático y sacados de la casa. Él observó a través de la puerta abierta cómo los cargaban en un vehículo, cada uno etiquetado y sellado. Verlos marcharse le produjo una extraña mezcla de alivio y vacío. La presencia física de los objetos había sido opresiva, pero su retirada no le devolvió la paz. Al contrario, le hizo darse cuenta de lo profundamente que lo habían cambiado todo. Los vecinos cuchicheaban mientras los vehículos se alejaban. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con recelo, y unos pocos con expresiones que no sabía interpretar. Entendió que ya se estaban creando historias, que algunos lo pintarían como un alborotador, otros como una víctima y otros como algo intermedio. Se sentía demasiado cansado para preocuparse por cuál de las versiones prevalecería. Cuando el último agente finalmente se sentó frente a él para explicarle lo que sucedería a continuación, su cuerpo se sentía pesado por el agotamiento. El agente habló de entrevistas de seguimiento, de la posible participación de historiadores y archiveros, de la importancia de preservar los materiales adecuadamente. Él escuchó, asintiendo con la cabeza, absorbiendo la información sin procesarla por completo. La magnitud de lo que había puesto en marcha apenas comenzaba a registrarse. Después de que la policía se marchara, la casa quedó inquietantemente silenciosa. La trampilla del ático permanecía abierta, como un recordatorio de los acontecimientos de la noche. La cerró lentamente, casi con reverencia, y se quedó de pie debajo de ella durante un largo rato. La casa había sido registrada, documentada y alterada por la presencia de las autoridades. Ya no le pertenecía exclusivamente a él en ningún sentido significativo. Se sentó solo en la sala de estar, con el silencio volviendo a apretarle, pero ahora de otra manera. El miedo no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no estaba atrapado en la indecisión. Había elegido un camino y aunque conducía a la incertidumbre, era un camino que avanzaba hacia adelante en lugar de hacia adentro. Volvió a pensar en la tormenta, en la gotera que le había obligado a subir al tejado. Lo que había parecido una desgracia ordinaria se había convertido en un catalizador, abriendo una brecha que se había mantenido durante generaciones. Mientras apagaba las luces y se preparaba para un intento inquieto de dormir, un pensamiento permanecía claro por encima de todos los demás. Él no había ido en busca de esta historia. Había estado esperando, incrustada en la estructura de su vida, hasta que las circunstancias la sacaron a la luz, y ahora que estaba al descubierto, no volvería a quedar enterrada, por muy incómoda que pudiera resultar la verdad. A la mañana siguiente de la marcha de la policía, la casa ya no parecía un lugar privado. Incluso en la quietud, incluso con la calle volviendo a su ritmo habitual, persistía la sensación de que aún había ojos fijos en ella, de que sus paredes se habían vuelto transparentes como nunca antes lo habían estado. Se despertó tras solo unas horas de sueño inquieto, con los pensamientos pesados y enredados, los acontecimientos de la noche repitiéndose en fragmentos en lugar de en secuencia. La trampilla del ático permanecía firmemente cerrada. Sin embargo, su presencia dominaba el techo, un silencioso recordatorio de que la casa había cruzado la frontera entre lo ordinario y lo significativo. En cuestión de días, la investigación se amplió más allá de la respuesta policial inicial. Los detectives regresaron, esta vez acompañados por personas que se presentaron como historiadores, archiveros y especialistas en movimientos extremistas de principios del siglo XX. Su presencia cambió el tono de todo.
Ya no se trataba solo de asegurar las pruebas o determinar si se había cometido un delito recientemente. Se trataba de comprender de qué había formado parte la casa y qué representaban los materiales encontrados en su interior en un contexto histórico más amplio. Trataron la casa con una mezcla de cautela y reverencia, como si fueran conscientes de que se encontraba en la encrucijada entre el pasado y el presente. Le pidieron que volviera a relatar el descubrimiento lentamente, animándole con cuidado a recordar detalles que en ese momento habían parecido insignificantes. La ubicación exacta de las tejas, las capas de tablas, la forma en que se habían dispuesto los fardos. Cada detalle era importante, no solo por la precisión del procedimiento, sino porque ayudaba a reconstruir la intención. No se trataba de un escondite aleatorio. Estaba diseñado. A medida que se examinaban los registros, se fue formando una imagen más clara. Los documentos de la propiedad revelaron que la casa había cambiado de propietario varias veces durante las décadas de 1910 y 1920, a menudo pasando por fideicomisos o intermediarios en lugar de ventas directas. Estas transferencias coincidieron con periodos de mayor actividad de grupos extremistas en la región, un hecho corroborado por archivos de periódicos y registros judiciales que habían sido olvidados o ignorados durante mucho tiempo. La casa, al parecer, tenía una ubicación ideal, lo suficientemente lejos del centro de la ciudad como para no llamar la atención, lo suficientemente cerca como para seguir siendo accesible y con una estructura adecuada para el ocultamiento. Los historiadores examinaron minuciosamente los documentos retirados del ático, moviendo sus manos enguantadas con cuidadosa precisión. Identificaron los estilos de escritura, dataron el papel y analizaron la tinta. Los resultados confirmaron lo que él ya sospechaba. Los materiales databan de principios de la década de 1920, una época en la que esos grupos operaban abiertamente en muchas partes del país, a menudo con el apoyo tácito o la participación activa de los líderes locales. Los broches metálicos, que antes eran solo detalles curiosos, se identificaron como insignias asociadas a los miembros de alto rango, fabricadas a medida en lugar de producidas en serie. A medida que se cotejaban los nombres de los documentos con los registros municipales, el ambiente se volvía más tenso. Varios apellidos pertenecían a personas que en su día habían ocupado puestos de autoridad en la ciudad, antiguos concejales, empresarios cuyas familias aún regentaban tiendas en la calle principal, un antiguo diácono de la iglesia, un antiguo ayudante del sheriff. La constatación causó revuelo entre el equipo de investigación y más allá. No se trataba de una célula marginal que operaba de forma aislada. Estaba integrada, respetada y protegida. La ciudad reaccionó lentamente al principio, pero luego de forma repentina. La noticia del descubrimiento se difundió a través de comunicados oficiales y reportajes en los medios de comunicación, todos ellos redactados con cuidado, pero imposibles de suavizar. Los residentes que habían vivido toda su vida creyendo en una versión edulcorada de la historia local se vieron obligados a enfrentarse a pruebas que la contradecían. Algunos reaccionaron con conmoción y tristeza, otros con negación e ira. Hubo quienes insistieron en que el pasado debía permanecer enterrado, que reabrir viejas heridas no servía de nada. Pero la presencia de pruebas físicas hacía imposible ignorarlo. Se celebraron reuniones públicas, primero en silencio, luego con creciente tensión. Los historiadores presentaron sus hallazgos. Las fuerzas del orden explicaron el alcance de la investigación. Los periodistas llenaron sus cuadernos y registraron las reacciones. La casa se convirtió en un punto de referencia. Su dirección se pronunciaba en voz alta en salas donde se debatían verdades incómodas. Él asistió a algunas de estas reuniones, sentado en silencio al fondo, escuchando cómo la gente discutía sobre una historia que, literalmente, había estado oculta sobre su cabeza. No todo el mundo acogió con agrado la revelación. Comenzaron a aparecer mensajes anónimos en Internet cuestionando los motivos de la investigación. Algunos insinuaban que el descubrimiento había sido exagerado. Otros sugerían que él mismo había colocado los materiales. Las insinuaciones fueron sutiles al principio, pero luego se hicieron más evidentes. Aprendió rápidamente lo frágil que podía ser la simpatía del público cuando chocaba con narrativas profundamente arraigadas. La idea de que familias respetadas pudieran tener un legado oscuro era más fácil de rechazar que de examinar. A pesar de esta resistencia, la investigación siguió adelante.
Los archiveros descubrieron correspondencia que conectaba los documentos del ático con acontecimientos conocidos en la región. Surgieron patrones que relacionaban las reuniones que figuraban en los documentos con las noches en las que se habían producido actos de intimidación o violencia. La casa había servido como punto de almacenamiento y, en ocasiones, como lugar de reunión. Las marcas del ático, que antes se descartaban como aleatorias, ahora se entendían como indicadores organizativos, notas dejadas por personas que creían que su trabajo era justo y permanente. Uno de los momentos más significativos se produjo cuando un anciano residente se presentó. Era un niño durante el periodo en cuestión, lo suficientemente mayor como para recordar susurros y advertencias, lo suficientemente joven como para haber sido protegido de las explicaciones. Ver las fotografías del ático, reconocer lugares y símbolos, había despertado recuerdos que había enterrado durante décadas. Habló con cautela, titubeando, sobre los hombres que se reunían por la noche, sobre las rutas que la gente evitaba después del anochecer, sobre un miedo que se había normalizado porque nunca se había nombrado. Su testimonio no añadió nuevos nombres a la lista, pero dio peso emocional a las pruebas, transformando los registros en experiencias vividas. A medida que se aclaraba el alcance de la investigación, también se hizo evidente que la casa no era única. Las referencias en los documentos apuntaban a otros lugares, otras propiedades que podrían haber tenido fines similares. Algunas habían desaparecido hacía tiempo, sustituidas por edificios más nuevos. Otras seguían en pie, sin nada destacable, ocupadas por familias que no tenían ni idea de lo que podían ocultar sus paredes. El descubrimiento en su ático no era una anomalía aislada. Era una clave que desvelaba un patrón más amplio. Durante todo este proceso se mantuvo atrapado entre dos roles. Para algunos era un catalizador, la persona cuyo descubrimiento accidental obligó a rendir cuentas. Para otros era un inconveniente, un recordatorio de que el pasado no era tan limpio como ellos preferían. Intentó mantener los pies en la tierra, recordándose a sí mismo que no había buscado esa responsabilidad. Le había llegado por circunstancias y casualidad, por un techo con goteras y su voluntad de investigar en lugar de ignorarlo. La casa en sí fue sometida a un examen más detallado. Los expertos en estructuras documentaron las modificaciones realizadas para ocultar el espacio del ático, añadiendo sus hallazgos al creciente conjunto de pruebas. La idea de que tales modificaciones habían sido planificadas y ejecutadas con cuidado reforzó la conclusión de que no se trataba de un asunto de almacenamiento personal, sino de una estrategia organizativa. La casa había sido una herramienta adaptada para servir a una ideología que prosperaba en el secreto. A veces, el peso de todo ello resultaba abrumador. Se encontró añorando la simplicidad de los días anteriores a la tormenta, cuando su mayor preocupación habían sido las manchas de agua y los presupuestos de reparación. Sin embargo, también reconoció que la ignorancia no le habría librado de la realidad que encerraba la casa. La verdad había estado allí todo el tiempo, presionando silenciosamente contra el techo, esperando un momento de debilidad para salir a la luz. Con el paso de las semanas, la ciudad cambió sutilmente. Las conversaciones cambiaron. Se cuestionaron las placas conmemorativas. Se reexaminaron las fotografías antiguas. La idea de la historia como algo fijo y establecido dio paso a una comprensión más incómoda de la misma, como algo estratificado y controvertido. La investigación no deshizo el daño del pasado, pero despojó de la comodidad de la negación. Para él, lo más difícil fue lidiar con las consecuencias personales. Su casa ya no era solo su casa. Era un punto de referencia en informes y artículos, un lugar del que la gente hablaba con una mezcla de curiosidad e inquietud. Algunos vecinos ahora lo evitaban, sin querer cruzar su mirada. Otros le ofrecían palabras de apoyo en voz baja, reconociendo el valor que había tenido al hablar, en lugar de sellar el techo y seguir adelante. A pesar de todo, cada noche regresaba a la misma casa, ahora vacía de sus contenidos ocultos, pero aún marcada por su ausencia. El ático estaba más silencioso, más luminoso, pero no limpio. Se sentía como una herida que había sido abierta y examinada, pero que aún no había sanado. Entendió que la curación no vendría del olvido, sino del reconocimiento y la responsabilidad, procesos que apenas estaban comenzando. La investigación continuó, ramificándose hacia afuera, conectando hilos que durante mucho tiempo habían quedado sueltos.
Y mientras la ciudad luchaba con lo que estaba descubriendo sobre sí misma, él se encontraba en el centro de una historia que había comenzado con un simple acto de reparación de una casa y se había convertido en una confrontación con la historia. La casa había revelado su secreto y al hacerlo, había cambiado no solo su vida, sino la narrativa de toda una comunidad. Cuando el último vehículo oficial abandonó la calle y finalmente se retiró la cinta amarilla, el silencio que siguió se sintió diferente al anterior. No era el silencio incómodo del secreto o la expectación, sino una quietud más pesada y estable, del tipo que se produce después de que algo irreversible ha ocurrido. La casa seguía exactamente donde siempre había estado, sin cambios en su forma y tamaño, pero fundamentalmente alterada. Sus paredes ya no soportaban un peso oculto, pero llevaban la huella de lo que se había eliminado, como un cuerpo que recuerda el dolor, incluso después de que la herida se haya cerrado. El ático ahora estaba vacío. Los paquetes, los documentos, los artefactos que habían definido semanas de investigación habían desaparecido, transferidos en virtud de acuerdos formales a archivos y museos donde serían conservados, estudiados y expuestos con contexto en lugar de reverencia. Los expertos habían explicado el proceso con detalle, haciendo hincapié en que esos objetos no volverían a ocultarse, que su propósito ahora era educar en lugar de intimidar. Escuchar eso le había proporcionado cierto alivio, aunque no borraba las imágenes que permanecían en su mente. Sabía que, en algún lugar detrás del cristal y las etiquetas, los objetos de su ático pasarían a formar parte de una historia más amplia, una que se negaba a dejar que el pasado permaneciera cómodamente lejano. La casa en sí requería atención de nuevo, tanto en el aspecto práctico como en el simbólico. El techo aún necesitaba una reparación adecuada. Las soluciones temporales no podrían resistir futuras tormentas, y por primera vez desde el descubrimiento, se encontró capaz de pensar en tejas y tablas sin recordar inmediatamente lo que una vez se había escondido debajo de ellas. Los contratistas vinieron a evaluar los daños y sus conversaciones se centraron en los materiales y los plazos, más que en la historia. Ninguno de ellos habló del ático, aunque él intuía que lo sabían. En un pueblo como este, el conocimiento viajaba más rápido que la cortesía. A medida que avanzaban las reparaciones, pasaba tiempo a solas en el ático, no para buscar secretos, sino para recuperar el espacio. Barrió el polvo que se había acumulado durante décadas, borró las marcas tenues de las vigas y reforzó el suelo donde antes había soportado el peso de los objetos ocultos. Cada pequeño gesto parecía deliberado, una forma de afirmar que la casa ahora respondía ante él, y no ante los fantasmas de su pasado. El vacío que había allí arriba resultaba inquietante al principio, como el silencio tras un ruido prolongado, pero poco a poco empezó a parecer limpio en lugar de hueco. Abajo, la vida retomó su rutina con cautelosos ajustes. Los vecinos volvían a pasar por delante, algunos saludando con la cabeza de forma más sincera que antes, otros manteniendo una distancia cortés. Unos pocos se detenían a hablar, expresando su gratitud o admiración con palabras cuidadosas, como si no supieran cómo acercarse a alguien que se había visto envuelto en una revelación tan impactante. También había quienes evitaban por completo la calle, eligiendo rutas que los llevaban a otros lugares en lugar de pasar por delante de su casa. Él aceptó todo ello como parte del precio de la verdad. La ciudad siguió lidiando con las consecuencias de la investigación. Se revisaron los sitios históricos, se digitalizaron los registros públicos y se hicieron más accesibles. Las escuelas introdujeron unidades revisadas de historia local, en las que se reconocían acontecimientos que antes se habían pasado por alto o ignorado. Ninguno de estos cambios borró lo que había sucedido, pero marcaron un alejamiento de la negación. La incomodidad era generalizada y él entendía que esa incomodidad era necesaria. Para él, el cambio más profundo fue interno. La casa ya no representaba simplemente la supervivencia o la obstinada persistencia. Se había convertido en un testimonio de la confrontación, de la idea de que la estabilidad no provenía del silencio, sino del compromiso, por doloroso que fuera. Se dio cuenta de que ser propietario de una casa no se trataba solo de paredes y techos, se trataba de la administración, de comprender lo que había sido un lugar antes de tu llegada y decidir en qué se convertiría bajo tu cuidado. Había momentos en los que se preguntaba cómo habría sido su vida si la tormenta nunca hubiera llegado,
si la gotera nunca le hubiera obligado a subir al tejado. Imaginaba una existencia más tranquila, centrada en reparaciones graduales y rutinas modestas. Esa vida le parecía ahora lejana, casi irreal. Sin embargo, no se arrepentía del camino que había recorrido. El conocimiento que poseía era pesado, pero también clarificador. Le había despojado de ilusiones que no sabía que tenía sobre la seguridad, sobre la neutralidad, sobre la idea de que el pasado podía compartimentarse y dejarse intacto. La casa, que antes era una fuente de ansiedad, empezó a parecerle algo completamente diferente. Quizás no redimida, pero sí honesta. Ya no ocultaba lo que había sido. Se erigía abiertamente, con su historia conocida y su papel reconocido. Esa transparencia cambió la forma en que se movía por sus habitaciones. Ya no se sentía observado por historias invisibles. En cambio, se sentía anclado, consciente de que el espacio que ocupaba había sido recuperado a través de la comprensión y no de la negación. En una tranquila tarde, semanas después de que se presentara el informe final, se paró en el patio y miró el techo reparado. Las tejas ahora estaban planas y uniformes, las juntas limpias, la estructura sólida. Nada en ella sugería lo que una vez había estado oculto debajo, y así debía ser. El propósito de la exposición no era dejar cicatrices visibles para siempre, sino garantizar que lo que las causó no pudiera volver a pasar desapercibido. Pensó en las personas que caminarían por estas calles en los años venideros. Niños montando en bicicleta, familias mudándose a casas sin conocer todos los detalles de su historia. Heredarían una ciudad transformada por la honestidad, por imperfecta que fuera. Ese conocimiento le proporcionó una tranquila sensación de determinación. No se había propuesto cambiar nada más allá de sus propias condiciones de vida, pero las circunstancias lo habían situado en el centro de un ajuste de cuentas que se extendía mucho más allá de los límites de su propiedad. Al caer la tarde, entró en casa y cerró la puerta. El sonido familiar lo volvió a conectar con la realidad. La casa seguía siendo vieja, seguía siendo imperfecta, seguía exigiendo cuidados y atención, pero ya no era un receptáculo de los secretos de otra persona. Era suya, por completo y sin reservas. El pasado había pasado por ella, había dejado su huella y había salido a la luz. Lo que quedaba era un espacio moldeado por la elección, por la responsabilidad y por la comprensión de que la verdad, una vez descubierta, podía convertirse en un fundamento en lugar de una carga. De pie en la quietud de su salón, sintió algo que no había esperado cuando subió al tejado por primera vez semanas antes. No era triunfo, ni alivio en el sentido simple de la palabra, sino una emoción más estable, algo parecido a la pertenencia. La casa lo había puesto a prueba, lo había desafiado, lo había obligado a enfrentarse a historias que no había buscado. Y al afrontar ese desafío había reclamado algo más que la propiedad. Había reclamado la capacidad de decidir, el derecho a decidir qué tipo de historia llevaría adelante este lugar. Afuera, las luces de la calle parpadeaban, iluminando un barrio que seguía evolucionando, aunque lentamente. Adentro, la casa se asentaba a su alrededor, sin contener la respiración. Volvía a ser solo una casa, pero con un nuevo significado incrustado en sus paredes, uno que no se olvidaría ni se ocultaría. Si esta historia te hizo pensar, no te detengas aquí. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, en los que saldrán a la luz historias ocultas y descubrimientos inesperados. Mira las otras historias del canal. Algunas de ellas cambiarán tu forma de ver el mundo. Y si este video te ha impactado, compártelo con otras personas. La verdad importa cuando la ven más personas.